Muy buen día. Nos da entonces Dios hoy una nueva oportunidad. Un día soleado, un día excelente y con un mensaje muy lindo que se encuentra en Deuteronomios 39. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda buena obra de tus manos, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó con tus padres. Una promesa muy linda para si de pronto estamos en situaciones y en conflictos en que estamos viendo hoy todo nublado, aunque el sol está pintando para un muy buen día, o aunque el sol de justicia, que es Jesucristo, lo sentimos lejos de nuestro corazón, pero mire la promesa tan linda. Volverá entonces Dios Jehová a gozarse sobre nosotros en abundancia. Y siempre lo hemos dicho, no siempre es en lo material, sino en la abundancia de paz, de gozo ante cualquier dificultad, ante cualquier situación. Vamos a ver algo muy especial en lo relacionado en nosotros como seres humanos. Cuando la palabra de Dios dice el hombre, no es solamente se refiere al varón, sino a todos nosotros, seres creados, hombres y mujeres, ¿no? Él como creador dio origen a todo lo que existe, ¿no? Creó el mundo, el hombre, el universo, separó la noche del día, la tierra del mar, las montañas de los valles. Y como está escrito en Génesis 1:25, entonces vio que todo lo que creó era bueno. Y después de crear entonces al siguiente la vida animal y vegetal, diseñó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, con la capacidad de pensar, sentir y decidir. Recuerden que nosotros hemos estudiado que tenemos una parte material que es el cuerpo y otra inmaterial que es el espíritu y el alma, ¿no? Y que a diferencia de los animales, el hombre es un ser racional, o sea, una criatura muy especial, que fue hecha por el mismo Dios y escrito está, ¿no? Génesis 1, 26 y 27. Cuando fue creado, era un milagro de perfección y armonía. Disfrutaba en el diseño original de una plena relación integral con Dios, porque sus tres áreas, espíritu, alma y cuerpo, se desarrollaban plenamente. Podía disfrutar de todo porque pues estaba funcionando todo bien y armónicamente, ¿no? O sea, todo era conforme a lo que Dios había deseado. Fue creado en libertad, ¿no? Con capacidad de elegir, obedecer, pero esa obediencia debía ser probada, ¿no? Y probado también el amor que tenía hacia Dios. Por eso el Señor les da la orden y le dice, de todo árbol podéis comer, pero menos de este que está aquí en medio del huerto. Hasta ese momento, antes de desobedecer, entonces el hombre siempre hacía la voluntad de Dios, pero después de tomar del fruto prohibido y comer, ya vino la desobediencia y entonces el mal y el bien estuvieron bajo el criterio del hombre. Recuerde que nosotros fuimos dotados de un libre albedrío y eso hace que seamos nosotros los que tomemos la decisión. El Señor le pone a usted en su camino, como está escrito en Deuteronomio, el bien y el mal, pero en usted está el decidir si obedece a Dios o si hace entonces su voluntad.
Eh, dice la palabra de Dios, Dios siempre al hombre le ha dado paz, ¿no? Según San Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El hombre cuando salió de las manos del Creador era un hombre tranquilo, un hombre de paz. Pero cuando pecó, ya su actitud fue de terror, de miedo, y ya como se perdió esa relación entre Dios y el hombre, entonces el hombre perdió la paz. En ese momento dice, cuando escucharon la voz de Dios, tuve miedo y me escondí, dijo Adán. Por eso hay que volver con la ayuda del Espíritu Santo a Dios para poder recuperar esa paz. Por eso el Señor dice, Él no da la paz como el mundo la da. Que a veces creemos que si nos vamos para un lugar paradisíaco, allá vamos a tener paz, si tenemos de pronto todo lo material. Pero mire que pasa la circunstancia y nosotros seguimos con el mismo temor, con la misma inquietud, con la misma desazón en nuestra vida, que los bienes materiales no lo llenan todo, nos falta algo. Es esa paz que solo Dios la da. Por eso volvemos a leerlo en San Juan 14:27. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque la paz de Dios permanece. La del mundo no, porque pasa la circunstancia y vuelve usted a quedar lo mismo. Pero la paz de Dios, si usted tiene una buena relación con Él, esa permanece. Porque resulta que cuando el hombre pecó, entonces murió espiritualmente. Y quedó el hombre entonces tratando de sustituir lo que recibía de Dios a través del Espíritu. Y eso forma entonces un desequilibrio, ¿no? Ya cuando el espíritu está vacío, entonces hay muerte espiritual, o sea, pecados, creencias erróneas. Empieza el alma a ser entonces es controlada no por Dios, sino por el yo. Y eso nos lleva a un desequilibrio total, porque empezamos a actuar en nuestras propias fuerzas y empiezan a haber entonces en nuestra mente esos conflictos, porque el yo es el que está centrado en nuestras vidas. Y viene entonces en nuestro cuerpo que Dios creó el hombre sano, con posibilidad de vida eterna, sin enfermarse ni nada, pero vienen las enfermedades, las aflicciones, los problemas mentales. Al quedar el espíritu separado completamente de Dios, entonces quedó imposibilitado. Y en el alma, entonces el hombre quedó a expensas de su limitada capacidad mental y afectiva. Ya no era Dios el que le guiaba directamente, sino el hombre buscando por sus propios medios cómo salir adelante. Mire que ellos tenían la justicia de Dios en sus cuerpos, la aureola de santidad, y no necesitaban ropa. Pero cuando ellos ya pecaron, vieron que estaban desnudos. Y como siempre nosotros casi nunca buscamos de Dios, sino que queremos hacer las cosas a nuestro modo, ellos cogieron hojas de árboles y se taparon. O sea, siempre nosotros queriendo hacer las cosas a nuestro modo, sin sentir primero el deseo de pedir perdón, entonces, sino haciéndolo
como yo creo que es lo más conveniente, lejos de Dios, ¿no? Pero el Señor también nos da una promesa en Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que aunque el ser humano quedó en esas condiciones, Dios siempre tuvo piedad y misericordia de él y fue organizando y fue planeando ciertas cosas para, para, para ayudarle, ¿no? Porque desde el momento en que el hombre empezó a caminar independiente de Dios, hay un estado de separación espiritual, ¿no? La comunión con Dios no era la guía que él tenía y entonces empezamos a sentir como esa indiferencia, esa rebeldía y, y ese no deseo de buscarle. Entonces la misma creación fue arruinada por el pecado. La majestuosa obra de Dios empezó a verse entonces fea, mal. De aquello que era solo belleza, no quedaban sino entonces sombras y ruinas. Y el hombre pasa de ser un ser teocéntrico, o sea, dependiente de Dios, para convertirse en un ser egocéntrico, o sea, un ser que dependemos de nosotros mismos. Y una vida que dependa de nosotros mismos y no de Dios no nos conviene. tenemos que depender de Dios. Sin la ayuda de Él estaríamos siempre cometiendo muchos errores porque nos falta la sabiduría del cielo. Pero en el acontecimiento mismo de la caída del hombre se ve la misericordia de Dios y la predisposición para proveer salvación. Y viene y le da en Génesis 3:15 una promesa de que vendría un Salvador y que con su muerte entonces nos redimiría de toda la consecuencia de los pecados. A través de su Hijo Jesucristo, lo vemos en Romanos 8:21 y 22, el Padre proveyó la restauración y sanidad para el hombre y toda la creación. Hay pues una esperanza que aunque el hombre fue el que se separó de Dios, tomó la decisión, Dios ahora toma la iniciativa de acercarse nuevamente a nosotros y implica entonces un plan para dar vida nuevamente al hombre y restaurar esa relación tan linda que había, que es en San Juan 3:16, donde el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que, que todo aquel que en él cree no se muera, sino que viva, tenga una vida espiritual. Y está escrito en Habacuc 2:4 que si nosotros tenemos esa fe de que Dios a través de su Hijo nos restaura, nos salva, entonces alcanzaremos esa misericordia. Solo que necesitamos entonces recibir a Jesucristo, ¿no? Y vivir en fe el poder de esa resurrección por medio del Espíritu Santo. Recuerde que Él es el ayudador para un nuevo nacimiento espiritual. Podemos leer Colosenses 2:10, porque al recibir a Cristo entonces somos completos en Él y somos llevados nuevamente al diseño espiritual con la sanidad que da Dios. Así que vamos a seguir analizando cómo podemos entonces llegar nuevamente a hacer las paces y cómo la misericordia de Dios entonces nos hace siempre ese llamado. Ven a mí. No importa la magnitud de sus errores, Dios puede darle un nuevo propósito a su vida. Confía en Él y permite que la historia de pecado y
y mala vida que tenemos pueda transformarse. Entonces el sol de justicia morando en nosotros, según 2 Corintias 5:17. Dios bendiga su palabra.